Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a su clase en vivo acerca de el profeta Muhammad, la paz sea con él, en la Biblia. Segunda parte de quienes quieren impartir esta clase, Salim Delgado Dazum, desde Argentina, Buenos Aires. Tocaremos un tema muy interesante, inshallah, también el día de hoy, y es Muhammad en la Biblia. Agradezco algún comentario, así nos hacemos, así sé su interacción y que se está escuchando y que todo está en orden, inshallah ta'ala. Bueno, vamos a hablar un poco entonces acerca de Muhammad en la Biblia. Muhammad en la Biblia, segunda parte. Y antes de entrar al tema de Muhammad en la Biblia, les voy a dar una pequeña introducción a lo que sería el por qué hablaríamos como musulmanes de Muhammad en la Biblia, el profeta del Islam, nuestro profeta, el profeta árabe, quien recibió el Sagrado Corán. Y nosotros como musulmanes estamos hablando de un tema de la Biblia. ¿Cómo es que hablamos de la Biblia siendo musulmanes? Bueno, entonces explicamos un poco este tema. Nosotros como musulmanes creemos, por supuesto, en nuestro libro, que es el Sagrado Corán, que es el libro que Dios revela al profeta Muhammad, la paz sea con él. Es el libro sagrado que Dios revela al profeta Muhammad, el Sagrado Corán, o el Santo Corán, como le llaman. Al-Qur'an el-Karim, el noble Corán, revelado al profeta Muhammad, sallam, quien vino, el profeta árabe, quien vino 600 años después del profeta Jesús, o del profeta Isa, como le llamamos en el idioma árabe. Entonces, viene este profeta, recibe esta revelación que es el Sagrado Corán, y es la que nosotros creemos está en el idioma árabe. El Sagrado Corán está en idioma árabe. Y creemos en este libro. Pero ahora vamos a hablar entonces de la Biblia. Hablamos de la Biblia. Bueno, la Biblia es una escritura, es un libro bastante amplio, no es muy homogéneo, como para definirle en palabras breves. Son varios libros compuestos en un periodo de tiempo muy amplio, ¿sí? La Biblia tiene libros de lo que es primero el Antiguo Testamento, compuesto con la Torá, los 5 primeros libros. Tiene los libros proféticos. Y de ahí tenemos el Nuevo Testamento, que es bastante diferente a lo que es el Antiguo Testamento. Y tiene lo que sería y tiene los 4 evangelios, que es en lo que nos centraríamos nosotros en una clase como esta, entre otras cosas más. Entonces es muy, muy heterogéneo en ese sentido en comparación al Sagrado Corán. El Sagrado Corán es un libro muy homogéneo, como el libro mismo lo dice de sí mismo, en árabe, revelado un tiempo muy corto, apenas 23 años. En la Biblia estamos hablando de muchos siglos de revelación o de compilación de libros. En el caso de la Biblia, muchos de los libros son revelación de Dios, son en algunos casos libros escritos por los profetas o alumnos de los profetas, que no es el caso del Corán. El Corán es muy homogéneo, es la palabra de Dios y queda de esa manera establecida sin ninguna añadidura ni subtracción. En la Biblia hay libros que no se conocen los autores, y si se conoce el nombre del autor no se sabe quién es ese autor. Pero bueno, entonces en esta pequeña introducción entramos al tema. Nosotros como musulmanes, en términos generales, creemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Porque es la palabra que Dios reveló a
los profetas anteriores del profeta Muhammad, y el profeta Muhammad sallallahu llamó, y Dios nos ordena como musulmanes creer en los libros anteriores al Corán en términos generales, ¿no es cierto? Dios nos dice en el Corán, en varias aleyas, cito una por ejemplo: قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ¿Qué significa? Creemos en Dios y en lo que fue revelado a nosotros y lo que fue revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacobo, a las tribus, y lo que fue entregado a Moisés, Jesús y a los profetas de su Señor. No hacemos diferenciación entre ninguno de ellos, y a Dios nos sometemos. Entonces es una orden de las tantas órdenes del Sagrado Corán que nos dice que debemos creer en esta escritura. Entonces vamos a indagar un poco. En la clase de hoy vamos a hablar un poco acerca de Muhammad en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Ya dimos la clase de lo que fue en el Antiguo Testamento y nos centramos en el tema de lo que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento me refiero a los 4 evangelios, ¿sí? Que son evangelios que rescatan las palabras de Jesús, ¿sí? Son, a diferencia de otras epístolas que lo componen, ¿sí? Bueno, vamos entonces a entrar ya en el tema y veamos el primer pasaje que se va a enumerar. Voy a tratar de enumerar algunos, no todos, por supuesto, pero los más importantes o trascendentales, así el tiempo me lo permite. Entonces, vamos a ver algo que se llama el testimonio de Juan. El testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un profeta de Dios. Juan el Bautista es lo que en el Sagrado Corán se le conoce como Yahya ibn Zakaria. Es un profeta muy importante, muy noble. Dios lo elogia en el Sagrado Corán en varias ocasiones. Jesús lo elogió también a él. Dijo que es uno de los más grandes profetas que Dios ha enviado. Y la misión de él, como él mismo lo dijo, fue allanar del Mesías, hacer las cosas fáciles o más fáciles, o preparar el camino para el Mesías, o Isa ibn María, Jesús, el hijo de María. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a leer un poco este pasaje y dice así: los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era él, ¿sí? Estoy leyendo del libro de Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo 19. Entonces, los judíos de Jerusalén enviaron a una comisión de gente sabia, ¿sí? Están hablando de sacerdotes de la ley judía. Levitas son los que guardaban la ley judía, ¿sí? Y del clan de Leví, para preguntarle quién era él, porque estaba en un ministerio de profetización y llamaba a la gente al arrepentimiento. Esa era prácticamente la misión de Juan. Y este fue el testimonio de Juan, un testimonio tajante y sin reservas, dice la Biblia. Le preguntaron y dijo: yo no soy el Mesías. Entonces le dijeron: ¿eres acaso Elías? Y Juan respondió: tampoco soy Elías. ¿Eres entonces el profeta que esperamos? Contestó: no. En estas 3 preguntas vamos a analizar a profundidad. Entonces, los sabios judíos mandaron un comité a Juan Bautista a preguntarle quién era él. Porque, como actuaba como un profeta. Entonces le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Significa que los judíos, los sabios de ellos, estaban esperando al Mesías. Sabían que el Mesías estaba por venir. El Mesías era un gran profeta de Dios que estaba por llegar.
Entonces querían saber si él era el Mesías. Y Juan dice que no. Entonces le preguntan, ¿eres tú Elías? Elías es uno de los profetas de Dios, uno de los profetas más célebres del Antiguo Testamento, una misión muy importante. Y cuenta la historia que él fue elevado al cielo como una nube de fuego, con una carreta de fuego. Fue elevado al cielo. Entonces esperaban que eventualmente regrese a la tierra. Entonces le preguntan acerca de él. Los judíos estaban esperando un regreso de este profeta. Y Juan dice que no es él. Entonces le preguntan por tercera vez los sabios judíos. Fíjense cómo subrayo tantas veces, los sabios judíos, porque no era cualquier persona la que le hizo estas preguntas a Juan Bautista, ¿sí? Eran sacerdotes y levitas. Entonces le preguntan si es que él era el profeta y él dice que no es el profeta. Y dice el versículo bíblico, entonces eres tú el profeta que esperamos, o sea, estaban esperando un profeta. Entonces aquí tenemos tres personas diferentes, ¿no es cierto? Tenemos un Mesías, tenemos a Elías y tenemos al profeta. ¿A qué profeta se refiere? ¿A qué profeta los judíos estaban esperando? Entonces, Mesías, el Mesías sabemos que es Jesús. Jesús es el Mesías de Dios, ¿sí? Este era el título que tenía. Y por supuesto, nosotros como musulmanes creemos que Jesús es el Mesías. Está mencionado en el Sagrado Corán muchas veces. Jesús, el Mesías de Dios. No tenemos ningún problema en el Corán de creer en esto. Por el contrario, es parte de nuestra fe. Y el Mesías, repito, es un título honorífico que Dios le dio a Jesús. Y era también un signo, que iba a ser ungido. Mesías significa ungido con aceite. Era una ceremonia que se le daba a los reyes en la antigüedad. Entonces los sabios, los sacerdotes judíos y levitas le preguntan, bueno, tú eres entonces ¿quién? ¿Eres tú el profeta? Entonces estaban esperando un profeta. Y son tres personas diferentes. Entonces, ¿a qué profeta se refieren? Se refieren al profeta que está mencionado, un profeta que está mencionado en Deuteronomio 18:15. ¿Sí? ¿Qué dice Deuteronomio 18:15? Dice, Moisés dijo, el Señor, tu Dios, suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escucharle. Y más adelante, en Deuteronomio 18:18 también habla de ese profeta. Un profeta que Dios enviará. Y dice básicamente lo mismo. Que Dios sacará de entre sus hermanos, ¿sí? De entre los hermanos de quien está hablando, de los israelitas, como ya mencionamos anteriormente. Un profeta como yo, dice Moisés. Saldrá un profeta como yo, para mis hermanos. Y dice, y a él deberán escucharle. Entonces, los judíos estaban esperando a ese profeta. Bien, este profeta que está mencionado en Deuteronomio, ya lo vimos anteriormente, y no vamos a repetir todo lo que mencionamos en lo que es Muhammad en la Biblia en la primera parte, pero sí voy a hacer un muy breve resumen. Ese profeta era un profeta que iba a salir de entre los hermanos, es decir, de entre los hermanos de los israelitas. Recordemos, Abraham, la paz sea con él, tiene dos hijos. Tiene a Isaac y tiene a Ismael. La paz sea con todos ellos. Entonces, estos son los dos padres de una descendencia muy importante. Entonces, los hermanos de cada uno de ellos, o sea, los descendientes de cada uno de ellos son hermanos. Isaac tiene hijos que son como hermanos para los hijos de Ismael, ¿sí? Ismael, el primogénito de Abraham. Y después viene Isaac. Isaac, hijo de Sara. Ismael, hijo de Hagar, hijo de Agar. Entonces, en esta profecía se dice que
Moisés dijo a quienes les escuchaban, los hijos de Israel, que iba a salir un profeta de en medio de sus hermanos. Y esas son las palabras de Dios. Y dice, y será como yo, en Deuteronomio 18:15. Será como yo, o sea, un profeta como Moisés, que traerá ley como la Torá. Será un profeta que tuvo un nacimiento natural, como el profeta Muhammad. Estamos comparando ahora al profeta Muhammad con el profeta Moisés. Ambos profetas recibieron ley, ambos profetas tuvieron un nacimiento natural, ambos profetas recibieron la revelación a una edad un poco tardía, aproximadamente 40 años. Ambos profetas tuvieron una misión muy importante, ambos profetas fueron perseguidos, ambos profetas salieron de sus tierras, tuvieron que huir de sus tierras, ambos profetas tuvieron que enfrentarse a enemigos, llegaron a ser estadistas, llegaron a fundar un estado y posteriormente fueron imperios y reinados. Ambos profetas dejaron un legado muy importante que es la ley, en el caso del profeta Muhammad, la Sharia, la ley que se deriva del Sagrado Corán. Y bueno, esto es en resumen. Entonces, tenemos estos dos profetas que son muy similares. Ambos profetas mueren, Moisés y Muhammad mueren de una muerte natural. Son enterrados y sus seguidores se asemejan en muchos aspectos en cuanto a guardar la ley y seguirla, etc. Entonces, la similitud del profeta Muhammad en este nuevo pasaje de Juan, del Nuevo Testamento, donde Juan Bautista niega ser el Mesías, y niega ser Elías, y niega ser el profeta. Después Juan habla de quién es él y cómo él también fue profetizado anteriormente y que él vino a allanar el camino de Jesús. Pero lo que nos interesa aquí es centrarnos en el que Juan Bautista dice no es el profeta. Esto realmente basta como testimonio y como profecía de Muhammad, porque el profeta, porque Jesús, después de Jesús, no vino, o sea, en este tiempo, Jesús y Juan Bautista, después de él no vino nunca un profeta, excepto Muhammad. Pasaron 6 siglos aproximadamente en el que no apareció un profeta, ¿sí? Y esto lo corrobora la Biblia y lo corrobora el Sagrado Corán. Un profeta de parte de Dios, excepto ¿quién? Excepto el profeta Muhammad, la paz con él, aproximadamente 600 años después de que Jesús deja este mundo. Entonces, es un profeta al que se estaba esperando. Y la Biblia no nos da una respuesta de quién es ese profeta en términos específicos, sino más adelante, inshallah, vamos a ver la interpretación que tenemos. Bien. Ahora vamos a ver, antes de entrar un poco en el tema exacto, en las descripciones que nos da el profeta Jesús, vamos a ver un ejemplo, una parábola, una metáfora que hace el profeta Jesús a sus discípulos. ¿Sí? Vamos a recordar un ejemplo. Jesús estaba con sus discípulos y estaba caminando con ellos y se encuentra con un arbusto, con una higuera. Y al encontrarse con esta higuera, dicen los discípulos, los que estaban con él, que como que estaba buscando frutos en la higuera. ¿Sí? Como que parecía que tenía hambre, dice explícitamente la Biblia. Les voy a leer entonces el pasaje. Dice así. Esto está en Mateo 21, a partir del versículo 18. Al regresar a la ciudad, muy de mañana, sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero la encontró sin hojas, y le dijo, jamás volverás a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Y al ver esto los discípulos dijeron maravillados, ¿cómo se secó de repente la higuera? Y bueno, la historia sigue. Los exégetas de la Biblia, los exégetas de las Sagradas Escrituras, dicen que
la higuera es un símbolo de la herencia profética. Entonces, lo que Jesús, según este pasaje que hemos leído, está tratando de decir es que la higuera no va a dar ya más frutos. Es decir, que de los hijos de Israel que estaban recibiendo la herencia de los profetas, desde Abraham, Isaac, Jacobo, que es Israel, y todos los profetas que vinieron posteriores a él, que son muchísimos, siempre recibieron unos del otro la profecía de Dios. Siempre hubieron profetas, hasta que vino el profeta Jesús. Con Jesús termina la profecía en los hijos de Israel. Y eso es lo que quería darles, porque si ustedes se ponen a pensar por qué Jesús pudo haber visto una higuera, por qué él pudo haberse enojado que no tenga frutos, y por qué pudo haberle maldecido a la higuera. Lo que nos quiere decir el pasaje es que les estaba enseñando a los discípulos de que la higuera ya no va a dar más frutos. La simbología de la herencia profética ya no va a dar más frutos. Y esto es lo que vamos a leer en el mismo libro de Mateo, en diferentes parábolas y metáforas que Jesús les da a sus discípulos sucesivamente. ¿Sí? Son varias y voy a leer una de ellas, que es la que posiblemente mejor ejemplifique esto que estoy diciendo. Y esta metáfora la conoce como los viñadores asesinos, o se le conoce también como el ejemplo de la viña. Y dice así, la voy a leer. Escuchen este otro ejemplo, les dice Jesús a sus discípulos. Había un dueño de casa que plantó una viña. Le puso cerca, cavó un lagar y levantó una casa para vigilarla. La alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes, donde los trabajadores, para que cobraran parte de la cosecha. Pero los trabajadores, cuando llegaron los sirvientes del hombre, ¿sí?, al viñedo, tomaron a estos que fueron enviados, los apalearon a unos y a otros los mataron y a otros los apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez. Bueno, hasta aquí. Jesús está poniendo el ejemplo de que existía, que una persona tenía un viñedo y que puso a trabajar para que produzcan frutos. Estamos hablando, es una parábola en donde dice Dios mandó libros a este pueblo, a los hijos de Israel. Les mandó su revelación. No cualquier pueblo recibe la palabra de Dios. Para que este pueblo produzca frutos, para que este pueblo produzca los frutos de la fe, que son las buenas acciones, que son la devoción a Dios, el amor a Dios y la entrega a Dios. Pero llegó un punto en que este pueblo ya no producía estos frutos. Entonces, eso es lo que la parábola nos está diciendo. Entonces, Dios mandó mensajeros y dice que a algunos les apalearon, les maltrataron y a otros les golpearon, les apedrearon y les mataron. Y esto es un caso que la Biblia lo dice. Alrededor de la Biblia ustedes leen, es lo que sucede con muchos de los profetas y es lo que intentaron hacer con Jesús, ¿no es cierto? Sigamos leyendo entonces la metáfora de Jesús. Dice, el propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los maltrataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los trabajadores, al ver al hijo, dijeron,
Este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Esta es otra parábola. Entonces como que nos está diciendo que Dios cada vez mandó más profetas y mandó más importantes también. En el caso de Jesús, era el Mesías, era un hombre especial, un profeta muy grande, muy importante, muy esperado. ¿Sí? Nos dice la metáfora como que fuera el Hijo. Ojo, que es una metáfora, es un símil que nos acerca. Y ojo también que la Biblia habla de profetas y en las traducciones que tenemos ahora, que viene de un griego, un latín, un español, y el español un montón de revisiones y cambios. Nos habla de el Hijo. Y en varias partes de la Biblia Dios habla a los profetas como que son hijos, como por ejemplo en segundo de Samuel, en el capítulo 7 y versículo 14, Dios habla de David y le dice: yo seré como un padre para él y él como un hijo para mí. Entonces no es es un título que estamos hablando de literal, no es algo literal, es algo simbólico, es decir, un hombre muy llegado a Dios, muy justo, muy correcto. Ese es el Hijo. Entonces, en esta metáfora dice que también a él lo mataron. Bien. Dice Jesús a sus discípulos, entonces, seguimos leyendo. Sí, repito, estoy en Mateo 21, ahora estoy en el versículo 40, dice así: ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Es decir, ¿qué hará con los que el dueño de la viña encargó para hacer el trabajo de cultivarla y sacar los frutos? ¿Sí? Dice así: los oyentes de Jesús contestaron, los discípulos contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen su debido tiempo, o que le paguen lo que es de Dios, en este caso, lo que es el dueño de la viña. Bien, entonces los discípulos de Jesús, ¿sí?, responden con la lógica que Jesús esperaba, ¿sí? Les dice que por haber maltratado a los enviados del dueño de la viña y por haberles matado y por haberles ultrajado, ¿sí?, lo que se espera que el dueño de la viña haga con ellos es que les hará morir sin compasión a esa gente tan mala. Bueno, eso dicen los discípulos a Jesús. Entonces Jesús como que asienta esa respuesta, ¿sí?, y la corrobora con estas palabras. Dice, Jesús agregó: ¿no han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Está haciendo alusión Jesús a un pasaje de Salmos 118, versículo 22. También 16 habla algo similar al respecto de una piedra angular que es desechada, principal del edificio, que es la que faltaba para completarse el edificio. Y Jesús mismo nos da una interpretación de esto y dice: por eso les digo que el reino de los cielos se les quitará a ustedes, para dárselo a gente que rinda frutos. Y en cuanto a la piedra, el que se estrelle contra ella será despedazado, y si la piedra cae sobre alguno, lo hará polvo. Entonces Jesús les dice a los judíos, les está hablando a los discípulos, pero como la gente que está escuchándole a él, los hijos de Israel, les dice: por eso les digo que el reino de los cielos se les quitará a ustedes. Entonces recordemos la parábola de la higuera, lo que Jesús hace al principio de su marcha con los discípulos, en donde le dice a la higuera que no va a dar nunca más frutos.
¿sí? En el versículo 19 del mismo capítulo dice: a la higuera jamás volverás tú a dar frutos. Entonces, esa es la simbología de la herencia profética. Entonces, lo que Jesús quiso decir es que de ustedes, oh pueblo de Israel, o israelitas, ya no va a haber más profecía. Ya no va a haber más profecía, y esto se le va a dar a otro pueblo que dará esos frutos. Entonces, aquí hay un cambio de profecía. Aquí hay un cambio de quién va a llegar a venir después, de dónde saldrá la nueva profecía de Dios, o sea, el nuevo profeta de Dios. Y esto es a lo que queremos llegar justamente, que es el profeta ismaelita, el profeta que surgiría entre el pueblo de los árabes. Esto está corroborado en Deuteronomio 18:15 y 18:18, donde Moisés, como dije al principio de esta charla, profetiza un profeta que vendrá de entre los hermanos, de entre sus hermanos. Dice: sacaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Profeta como Moisés, de entre sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De los israelitas. ¿Quiénes son los hermanos de los israelitas? Son los ismaelitas. Los ismaelitas, descendientes de Ismael. Recordemos una vez más. Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac. Y de Isaac vienen los israelitas por su hijo Jacobo, que se llama Israel, o que es nombrado Israel por Dios. Y de los ismaelitas que se asientan en el Param, dice la Biblia, es decir, en Arabia. Se asientan en Arabia. Entonces los ismaelitas son los árabes. Entonces iba a sacar un profeta, Dios, de entre los árabes, ya no de entre los israelitas, por la costumbre que tuvieron estos israelitas de maltratar y de matar a los profetas de Dios, como Jesucristo lo dice en esta parábola de Mateo 21, ¿sí? Entonces pasa a ser el profeta esperado, el profeta árabe. Bien. Aquí tenemos entonces que recordar que Dios le hizo a Abraham una promesa, y es que algún día saldría de su hijo Ismael una gran nación. Y esta la gran nación sería de sus dos hijos, Isaac e Ismael. ¿Sí? Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 25, Dios habla del pacto que hace con Abraham e Ismael específicamente. Y para cerrar ese pacto, Abraham toma la señal que era del pacto, que era circuncidar a su hijo. Se circuncida a él y se circuncida a su hijo Ismael en el mismo día, como señal de cerrar ese pacto, de aceptar esa alianza, ¿sí? Y que Dios iba a poner en este hijo parte de ese pacto. ¿Qué es ese pacto? Es: yo seré tu Dios, ¿sí? Y tú serás mi pueblo. Es decir, el pueblo que adorará a Dios, ¿sí? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En el Islam no existe el racismo, ¿sí? No es que un pueblo es superior a otro, ¿sí? No es que el árabe o el hebreo o el gentil o el no árabe no hay una superioridad de ninguno del otro. Pero Dios nos dice que escogió a los israelitas para recibir el mensaje divino de los profetas por mucho tiempo. Por mucho tiempo Dios les favoreció al pueblo de Israel por encima de todos los pueblos que existían en el mundo, con sus profetas y con su mensaje, con ser los recipientes del libro de Dios, de la revelación, de la palabra. Y nadie más lo tenía. Eso es de lo que hace referencia a Jesús, que al ver cómo se comportaron con el tiempo, Dios decide pasar esta profecía a un pueblo que sí va a dar frutos de esa revelación, los frutos de la fe, las buenas acciones. Y este es justamente cuando se cumple la promesa que Dios le hace a Abraham con Ismael, que es el profeta árabe. Bien, ahora
sería oportuno mencionar algo de lo que sería las palabras de Jesús respecto a el Paráclito, que sería el intercesor. Tiene varias maneras de traducirse esta palabra griega. Y dice así, vamos a empezar a leer un poco acerca ya de las palabras de Jesús y nos vamos a quedar en el Evangelio, nos vamos a pasar al Evangelio de Juan y vamos a ver lo que aparece a partir del capítulo 14. Vamos a leer un poco de lo que dice este capítulo. Dice en el capítulo 14, a partir del versículo 15, lo siguiente. Les dice Jesús a sus discípulos: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador, otro intercesor. ¿Sí? Es una palabra un poco compleja a traducir, que es muy amplia, la palabra griega, que es el parácletos. ¿Sí? El parácletos tiene características de ser una persona enviada por Dios, es decir, alguien que consuela con la misericordia de Dios, que intercede a favor del hombre ante Dios. Entonces está diciendo, entiéndase esta intercesión, entiéndase no como un subdios o para pedirle a alguien, no, es un ser humano que al venir con la palabra de Dios, al venir con el mensaje de Dios, ¿sí? Es el emisario, es como que está entre el hombre y Dios. Está entre el hombre y Dios trayendo este mensaje, no para pedirle, no para tratarle como un Dios. Es un ser humano que muere, que cuando muere no puede escuchar y está en otro mundo, ¿sí? Es muy importante subrayar este concepto, que este Parácletos es un ser humano, carne y hueso, ¿sí? Muere y pasa al otro mundo. No puede en ningún aspecto escucharnos. No es Dios. No puede escuchar a todos. ¿Quién puede escuchar a toda la humanidad en cientos de idiomas? En voz viva y en silencio y en secreto y de día y de noche. ¿Y somos cuántos? 7.000 millones de habitantes en la Tierra. ¿Quién puede escuchar a esas plegarias? ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios puede escuchar eso. Entonces, ojo, no es en el Islam el concepto de un intercesor igual que en otra religión. Y nosotros debemos interpretar las palabras de Jesús como realmente Él las dio en la connotación que existía en aquel entonces. Es decir, con la connotación que existe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de un solo Dios y que no se le debe pedir sino solo a Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es el segundo de los mandamientos en el Antiguo Testamento? Que está en que adorarás solo a Dios y no harás imágenes de nada en absoluto que pueda existir en el cielo o en la tierra o incluso en las aguas debajo de la tierra. No harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Bueno, entonces regresamos a las palabras de Jesús. Y dice, yo rogaré al Padre, yo pediré al Padre, o sea, a Dios, ¿sí? Para que les mande otro consolador o otro intercesor o un parácletos. Tiene varias palabras, tiene varias formas de traducirse. Entonces habla de otro, aparte de él, otro consolador, ¿sí? Dice, y permanecerá con ustedes para siempre. O sea, se quedará con ustedes. ¿Qué es? Vamos a ver. Le voy a dar la interpretación del profeta Muhammad desde ahora para ir analizando palabra por palabra y no extendernos demasiado. ¿Cómo es que el profeta Muhammad es que después de él no va a venir otro profeta y su recuerdo está vivo? Ha estado vivo 1400 años y se quedará hasta el fin del mundo junto a los creyentes. Dice Jesús, este es el Espíritu de verdad. Inmediatamente después, en el versículo 17, este es el Espíritu de verdad. Ojo que no dice, este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra entidad
¿sí? Es otra entidad que no lleva las características que Jesús le está dando. Porque algunos estudiosos de la Iglesia Católica dicen que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué no puede ser nunca el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, más adelante, en el mismo capítulo de Juan 14, dice, vamos a ver cómo habla mucho Jesús de este Paráclitos, habla mucho de él. Dice, les he hablado mientras estaba con ustedes. Estas palabras, por cierto, Jesús les dice poco antes de irse de este mundo, de ser elevado. Dice, les he hablado mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu, que es este Espíritu bueno, ¿sí? este intérprete, este Paráclitos, este Consolador, que el Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará mis palabras. Entonces, Jesús les está dando la buena nueva que Dios les va a mandar, ¿sí? Este hombre bueno, este hombre correcto, este hombre santo, como también se traduce, es decir, este profeta, para que les enseñe las cosas que él también estuvo enseñando en la tierra, ¿sí? Y va a venir en el mismo nombre que los profetas vinieron, que es en el nombre de la verdad. Y les recordará todas estas palabras. ¿Qué es lo que hace un profeta? Siempre que viene un profeta, recuerda las palabras del profeta anterior. Bueno, vamos ahora al capítulo 15 del mismo libro de Juan y vamos a leer otra vez. Jesús vuelve a anunciar esto y dice, yo les enviaré desde el Padre el Espíritu de la verdad, que procede del Padre. ¿Sí? Ojo que no dice procede de mí, dice procede del Padre. Entonces, este Consolador, o en algunas Biblias va a encontrar otra vez, repito, como intercesor o como confortador, dice, cuando venga, presentará mi defensa. Estas son palabras muy importantes porque se aplican al profeta Muhammad. Y dice, y ustedes también hablarán en mi favor, pues he estado con ustedes desde el principio, habla a los creyentes. Entonces, Jesús fue elevado al cielo en nuestra creencia, en el Islam, como dice en el Sagrado Corán. Entonces, dice, vendrá desde arriba. Dice, enviará el Padre este Espíritu de la verdad, que es un profeta más, que es la verdad. ¿Y por qué no puede ser, repito, el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ya estaba con Jesús desde el principio. El Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Estaba ayudando a Jesús, le estaba secundando a hacer milagros. Y esto no es particular de Jesús, por supuesto. Si ustedes han leído la Biblia y leen el Corán, que es igual, el Espíritu Santo estuvo con muchos profetas ayudándoles. Con Moisés, con los profetas que hacían grandes milagros, estaba con ellos. Entonces, en el caso de Jesús que hizo grandes milagros, estaba ya con él. Cuando curaba enfermos de enfermedades graves, sacó a alguien de la tumba que acababa de fallecer, dijo que se levante, hizo grandes proezas. Estaba con él quien, el Espíritu Santo, que es el ángel Gabriel, que es el ángel Gabriel, no es otro. El Espíritu Santo no es parte de la divinidad, ¿sí? Es muy importante. Viene de parte de Dios, sí, pero no es parte de la divinidad. Bueno, dice, entonces procede de parte este hombre, este intercesor, este Paráclito. Y cuando venga presentará mi defensa, o en otras partes dice, dará testimonio de mí. Eso es lo que el profeta Muhammad dijo. Al morir Jesús, casi nadie creía en Jesús y le trataban como alguien que vino a blasfemar contra Dios y que no era nadie y que no era el Mesías. Ahora, fíjense en cuántas personas creemos en Jesús de los musulmanes. Somos más de 1.700 millones de personas en este planeta, ¿sí? Que creemos que Jesús es un profeta de Dios, es el Mesías de Dios, un hombre auténtico y legítimo por parte de Dios. Entonces, este hombre, este profeta que va a venir después de mí, va a dar testimonio de quién fui yo y va a aclarar esto, ¿sí? Entonces, es lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha hecho. Más adelante,
en el capítulo de Juan también, en el capítulo 16, en el versículo 7, dice, en verdad les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consolador o intercesor no vendrá a ustedes. Entonces, los discípulos estaban consternados y tristes de que Jesús estaba anunciando su partida y que se iba, pero les dice, pero si yo no me voy, no vendrá este profeta, porque estaba profetizado que después de Jesús iba a venir Muhammad, no iban a estar al mismo tiempo. Entonces decía, es mejor que yo me voy. Y este es un aspecto muy importante para subrayar, de que no se trata del Espíritu Santo que estaba con Jesús, sino de otro ser. Incluso en la Biblia que estoy usando habla de que es el Espíritu Santo, pero no puede ser el Espíritu Santo porque ya estaba con Jesús desde el inicio de su ministerio, estaba con él. Incluso cuando viene a María, ¿sí? a visitar a la Virgen María, viene con el Espíritu por parte de Dios a insuflar en su vientre, ¿sí? Viene con el verbo de Dios que es que sea, la orden de Dios para que sea, y se crea este extraordinario profeta de Dios. Ya estaba con él y ya estaba también con Juan Bautista. Si ustedes leen también, se dice que se presentó el ángel a la madre de, tanto a la madre como el padre, pero también se dice, habla de la madre y el padre de Juan Bautista, ¿no es cierto? Bueno, continuamos entonces. Dice, cuando él venga, rebatirá las mentiras del mundo, ¿sí? Refutará este ser que va a venir, este intercesor o este consolador, que es un profeta, que es el profeta de Deuteronomio 18:15, ¿sí? Que es el profeta que estaban esperando, y le preguntan a Juan, Juan, ¿eres tú el profeta? Y Juan dice, no, yo no soy ese profeta que están esperando, ¿sí? En Juan 1:9. Entonces dice que este hombre rebatirá las mentiras y refutará las mentiras que se dijeron sobre Jesús. Tantas mentiras que se han dicho sobre Jesús. Se ha dicho que Él es el Hijo literal de Dios. Se ha dicho que ese es el Hijo. Se ha dicho que es quien murió en la cruz, cuando Él no murió en la cruz. Se ha dicho que Jesús dijo, no sé, tantas cosas que se han dicho de Jesús, que me adoren o qué sé yo. Cuando Jesús dijo, el mandamiento más grande es que adoren a un solo Dios, a quien está en el cielo, y a nadie más. Y dijo, vamos a ver más adelante cómo habla de dignificarle a él. Y dice, y mostrará cuál ha sido el pecado. Fíjense, Jesús dice, y mostrará cuál ha sido el pecado. El pecado ha sido divinizar a Jesús. Ese ha sido el pecado más grande. Y dice, y él dirá quién es el justo y quién es el condenado. Eso es lo que hace un profeta. Un profeta te dice quién está realmente en la verdad y quién está en el extravío. Más adelante, en el mismo capítulo de Juan 16, a partir del versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los introducirá a la verdad total. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Dice así, cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, este consolador que es el profeta Muhammad, la paz sea con él, les introducirá a la verdad total, les completará lo que ustedes no supieron. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué es lo que realmente quiso transmitir Jesús? El profeta Muhammad, a través del Sagrado Corán, nos imparte quién es Jesús y qué quiso decir, ¿sí? Entonces, que Jesús, todas las mentiras que se dijeron sobre Jesús, les va a desvanecer. Y esto es lo que nos habla el Sagrado Corán. Bien, dice así Jesús, Él no vendrá con un mensaje propio, sino que les dirá lo que ya ha escuchado. El profeta Muhammad no vino con un mensaje propio, sino vino con las palabras de Dios, que es el Corán. Con esto podemos hablar mucho, pero en resumen, el profeta Muhammad era un hombre iletrado, no sabía leer, no sabía escribir, nunca había tocado un libro, nunca había tenido acceso a las escrituras judías o cristianas, nunca. No existían en ese entonces siquiera libros de los judíos o cristianos en árabe, no existían, sino muchos siglos después. Entonces,
cuando el Corán está repleto de detalles muy elocuentes de la vida de Abraham, de la vida de Moisés y de la vida de muchos profetas que era imposible que un hombre en la Meca en ese entonces supiera. Y las narra de una manera extraordinaria, de una prosa única, de una rima y de una manera tan extraordinaria que los árabes quedaron perplejos y dijeron, este hombre de dónde sacó todo esto, cómo pudo haber hecho eso. Por supuesto, ese es el milagro que los musulmanes creemos es del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Corán es el milagro más grande que se le entregó al profeta y está vivo con nosotros y hasta el día de hoy es de una prosa irreproducible, es de una gramática perfecta, es de una rima y de una cantidad de palabras únicas en donde es imposible hacer una oración del Corán y mejorarla. Tiene datos astronómicos que recién se descubren de la biología, de la anatomía humana y un montón de cosas. Es la palabra de Dios. Entonces, con estas palabras, que no son opiniones de Muhammad o él dijo, bueno, yo les voy a transmitir lo que he visto o lo que creo o lo he escuchado. No, era palabra íntegra. Entonces, el Corán empieza de esa manera. El Corán dice, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Es decir, yo Muhammad, les transmito a ustedes la palabra en el nombre de Dios. Y recordemos en Deuteronomio 18, 15 y 18, 18, cuando Moisés les dice que este profeta que será como él hablará las palabras de Dios, y es algo que subraya, es las palabras de Dios y no las palabras personales de él. Bueno, entonces leo lo que dice acá en los versículos 13. Dice, él no vendrá con un mensaje propio, sino que les dirá lo que ha escuchado y les anunciará cosas futuras, es decir, va a profetizar. Y es lo que hace un profeta, y es lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha hecho. Si leemos un poco de lo que él nos ha profetizado, que se está cumpliendo, sabremos que es un profeta auténtico. Y son de las señales que Jesús mismo dio. Dice, él me elogiará o me dignificará, dice Jesús, porque recibirá de lo mío para revelárselo a ustedes. Es decir, él recibirá de la misma fuente que yo he recibido, que es la revelación divina, que es la palabra de Dios. Y él me dignificará, les dice a los discípulos. Ahora imaginémonos que Jesús en aquel entonces era desprestigiado por todo su pueblo y era tratado como una persona mala, que blasfemaba en contra de Dios y que no era digno y que no era nadie y que merecía la muerte y tenía muy pocos seguidores contados con los dedos de las manos. Entonces era muy difícil imaginarse que él algún día iba a ser tan dignificado como el Corán lo pone. El Corán, lean el Corán. Las menciones de Jesús son todo elogio, de la primera a la última, donde Dios le dignifica y le habla de la mejor manera y que es un acercado a Dios, o amin al-muqarrabin, dice el Corán, de los más allegados a Dios, y es el Mesías querido por Dios, él y su madre, y habla del milagroso nacimiento de Jesús. Nosotros los musulmanes, los más de 1.700 millones de musulmanes, creemos en el milagroso nacimiento de Jesús. Ahora, pregunten a alguien que no es musulmán, y obviamente no cristiano, pregunten si él cree que Jesús nació de una virgen. ¿Qué les va a decir? ¿Qué nos dice la historia? Que Jesús nació de la Virgen María. ¿Y quién fue el padre? Como musulmanes creemos que él tuvo un nacimiento muy especial, muy milagroso, y eso le dignifica a él, porque es obra de Dios el nacimiento milagroso de la Virgen María. Entonces, todo lo que está hablando Jesús se cumple con el profeta Muhammad, la paz sea con él, y pasa a ser entonces el profeta o el consolador que estaba anunciando el profeta
Jesús. Nosotros como musulmanes sabemos que Jesús profetizó la venida del profeta Muhammad, la paz con ellos, porque lo dice en el Corán, está en el capítulo 61, versículo 6, si no me equivoco. Entonces habla de que yo he venido a ustedes a anunciarles que, bueno, Dios es uno solo y de un profeta que vendrá después de mí que se llamará Ahmad o Muhammad, que es el elogiado. Bueno, entonces esto le dice Jesús a sus compañeros, a sus discípulos, antes de ser elevado al cielo. Y justo antes de ser elevado al cielo, voy a hacer una pequeña lectura también de lo que dijo. Dijo así: en el capítulo ya 17, usando el poder que a él le diste sobre todos los mortales, para comunicar la vida eterna a todos aquellos que le diste a él. Jesús está diciendo, ya se está yendo de este mundo, y está hablándole a Dios, diciendo que he dado el mensaje, he impartido el mensaje que me pediste hacerlo, y es hablarles de la vida eterna, o sea, ¿quién va a llegar a vivir en el paraíso para siempre? Dice, aquellos que le diste a él, o sea, a los seguidores que tuvimos, a los seguidores que me permitiste tener para enseñarles. Y dice, pues esta es la vida eterna. 2 puntos. Conocerte a ti, único Dios verdadero, y Jesús, el Cristo. Jesús, el Mesías. No dijo el Hijo de Dios, dijo Jesús, el Cristo. Y dijo al único y al que enviaste, o sea, el mensajero. Jesús fue el mensajero. Entonces, esta parte de Juan, el versículo 17, repito una vez más la lectura, dice, pues en esto consiste la vida eterna, o sea, la salvación. ¿Qué dice Jesús? ¿Que crean en mí y que morí salvando por sus pecados? No. Dice, conocerte a ti, el único Dios, o sea, creer en ti y conocerte a ti, el único Dios verdadero, y al que enviaste, a Jesús, el Cristo. Y de esto se trata todo profeta habló de esto. Ese es el mensaje de todo profeta, desde el primero al último. Vino a decir al mundo que conozcan a Dios, que es uno solo. Es el primer mandamiento que Dios le da a Moisés, ¿sí? Pueden leerlo ahí en Éxodo 20. Que crean solo en Dios y que solo le adoren a Dios y que se sometan a Él y que sigan a este profeta que ha enviado. Y en eso consiste la salvación, en ser bueno. Porque quien obedece a Dios, dijo Jesús en otra parte de la Biblia, como agraciado es o feliz es aquel que no tropieza por mi causa. Es decir, aquel que no se desvía por mí, sino que el que se guía por mí. Queremos que entonces, inshallah ta'ala, nos haga de aquellos que se guían por los profetas de Dios, y escuchemos las profecías del profeta Jesús que se plasman en el profeta Muhammad sallam, y que calzan como una mano en un guante. Inshallah ta'ala, entonces estaremos hablando también de otras profecías que están en el libro de Isaías. Inshallah ta'ala, si Allah nos da la oportunidad de hacerlo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.